nuestra invitada de honor, Yoani Sánchez. Bueno, vamos a oír a Yoani porque vinimos a oírla a ella, ¿ven? Gracias a todos que están aquí en una audiencia muy distinguida. Estamos en un edificio bien histórico, Yoani. Esto fue no solamente el edificio que procesó a tantos cubanos como refugiados políticos en los años 60, pero también fue la sala de redacción del Miami News. Y en este momento tan histórico que tendremos aquí, con tanto orgullo y también con tanto dolor por tantos años de la diáspora y del exilio, queremos empezar solamente celebrando que estás aquí, una bloguera y una periodista independiente tan distinguida, que siempre le habla la verdad al poder. Y con eso quisiera saber cómo quisieras, que tenías algunas palabras que nos querías decir. Vamos a oír a Yoani, ¿verdad? Vamos a oír a Yoani. Entonces empieza. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Gracias a los que han organizado este evento. Gracias a todos los que no perdieron la esperanza de que yo pudiera estar aquí y me ayudaron a presionar para que el muro se abriera para mí, ¿no? Y para tantos otros. Gracias a los organizadores, a las personas del Miami-Dade College, también a los que trabajan y han impulsado este lugar tan hermoso, la Torre de la Libertad. Y bueno, pues gracias a cada uno de ustedes, a los conocidos, a los que estoy conociendo hoy, a mis familiares, que después de 2 años de separación he reencontrado en este país, ¿no? Así que hoy, aunque no suelo leer lo que digo, he traído un pequeño texto que quiero compartir con ustedes. Un pequeño texto que habla fundamentalmente de ustedes y de nosotros, en fin, de nosotros, ¿no? Así que voy a leer mi texto. Se titula precisamente Cubanos y punto. Y dice así. Es un texto que empieza con una anécdota personal y ahí va. Hace unos años, cuando salí por primera vez de Cuba, estaba yo en un tren que partía desde la ciudad de Berlín hacia el norte. Un Berlín ya reunificado, pero que todavía conservaba fragmentos de esa fea cicatriz que fue aquel muro que dividió a una nación. Pues en el compartimento de un tren, y mientras recordaba a mi padre y a mi abuelo, ferroviarios que hubieran dado cualquier cosa por viajar en esa maravilla de vagones y locomotora, en aquel compartimento entablé una conversación con un joven que iba sentado justo frente a mí. Después del primer intercambio de saludos, de maltratar el idioma alemán con un Guten Tag y aclarar que ich spreche ein bisschen Deutsch, el hombre me preguntó inmediatamente de dónde yo venía. Así que le respondí con un Ich komme aus Cuba. Como siempre ocurre, después
de la frase de que uno viene de la mayor de las Antillas, el interlocutor trató de demostrar lo mucho que sabía sobre nuestro país. Normalmente, durante ese viaje, me encontraba con gente que me decía, Cuba, sí, varadero, ron, música salsa. También hallé hasta un par de casos que la única referencia que tenían de Cuba era el Buenavista Social Club, que justamente por esos años estaba arrasando en popularidad en la lista de temas más escuchados. Pero aquel joven en un tren de Berlín me sorprendió. A diferencia de otros, no me respondió con un estereotipo turístico melódico. Me llegó más allá. Su pregunta fue, ¿eres de Cuba? ¿De la Cuba de Fidel o de la Cuba de Miami? Mi rostro se puso rojo, se me olvidó toda la poca lengua germana que sabía y le respondí en mi mejor español de Centro Habana. Chico, yo soy cubana de José Martí. Y ahí terminó nuestra breve conversación. No obstante, el resto de mi viaje y el resto de mi vida he tenido muy presente aquella charla. Me he preguntado muchas veces qué ha llevado a que aquel berlinés y a tantas otras personas en el mundo a ver los cubanos de dentro y de fuera de la isla como dos mundos por separado, dos mundos irreconciliables. La respuesta a esa pregunta recorre también parte del trabajo en mi blog Generación Y. ¿Y cómo fue que dividieron nuestra nación? ¿Cómo fue que un gobierno, un partido, un hombre en el poder se atribuyeron el derecho de decidir quién debía llevar nuestra nacionalidad y quién no? Las respuestas a esas preguntas las saben ustedes mucho mejor que yo. Ustedes que han vivido el dolor del exilio, que partieron la mayoría de las veces solo con lo que llevaban puesto. Ustedes que dijeron adiós a familiares, a muchos de los cuales nunca más volvieron a ver. Ustedes que han tratado de preservar a Cuba, la única, la indivisible, la completa, en vuestras mentes y en vuestros corazones. Pero yo sigo preguntándome, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que el gentilicio de cubano pasó a ser algo que solo se otorgaba por considerandos ideológicos? Créame que cuando uno ha nacido y crecido con una sola versión de la historia, una versión mutilada y conveniente de la historia, no puede responderse esa pregunta. Por suerte, del adoctrinamiento siempre es posible despertar. Basta que cada día una pregunta como ácido corrosivo se nos meta en la cabeza. Basta que no nos conformemos con lo que nos dijeron. El adoctrinamiento es incompatible con la duda. El lavado de cerebro termina justo ahí, cuando ese mismo cerebro empieza a cuestionarse las frases que le han dicho. El proceso de despertar es lento. Comienza con un extrañamiento, como si de pronto le vieras las costuras a la realidad. Así fue como se inició todo en mi caso. Fui una pionerita adocenada. Todos ustedes lo saben. Repetí cada día en los matutinos de la escuela primaria aquella consigna de pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Corrí infinidad de veces con la máscara antigás bajo el brazo hacia un refugio mientras mis maestros me aseguraban que pronto seríamos atacados desde algún lugar. Me lo creí. Un niño siempre se cree lo que le dicen los mayores. Pero había algunas cosas que no encajaban.
Todo proceso de búsqueda de la verdad tiene su detonante. Justo en un momento en que las piezas no encajan, el que algo no tiene lógica. Y esa ausencia de lógica estaba fuera de la escuela, en mi barrio y en mi casa. Yo no entendía el por qué, si aquellos que se habían ido en el Mariel eran enemigos de la patria, por qué mis amigas estaban tan felices cuando algunos de aquellos parientes exiliados les enviaban algo de comida o de ropa. ¿Por qué esos vecinos? ¿Por qué esos vecinos? Gracias. ¿Por qué esos vecinos que se habían ido y fueron despedidos con un acto de repudio en el solar de Cayo Hueso donde yo había nacido? ¿Por qué eran ellos los que mantenían a la madre anciana que habían dejado atrás, quien regalaba además parte de aquellos paquetes a los mismos que le habían lanzado huevos e insultos a sus hijos? Yo no entendía. Y de esa incomprensión dolorosa, como todo parto, nació la persona que soy ahora. Por eso, cuando aquel berlinés que nunca había estado en Cuba intentó dividir mi nación, salté como un gato y lo encaré. Por eso estoy aquí ante ustedes hoy, tratando de ayudar a que nadie nunca más pueda dividirnos entre un tipo de cubano y otro tipo de cubano. Los vamos a necesitar para la Cuba futura y los necesitamos en la Cuba presente. Sin ustedes, nuestro país estaría incompleto, como alguien a quien se le han amputado sus extremidades. No podemos permitir que nos sigan dividiendo. Como mismo estamos luchando para habitar un país donde se permitan los derechos a la expresión, la asociación y tantos otros que nos han sido arrebatados, tenemos que hacer todo lo posible y lo imposible porque ustedes recuperen esos derechos que también les han sido quitados. Es que no hay un ustedes y un nosotros, solo hay un nosotros. No permitamos que nos sigan separando. Aquí estoy. Aquí estoy porque no me creí la historia que me contaron. Como muchos otros tantos cubanos que crecieron bajo una sola verdad oficial, he despertado. Tenemos que reconstruir nuestra nación. Nosotros solos no podemos. Los aquí presentes, y bien que lo saben, han ayudado a muchas familias de la isla a poner un plato de comida sobre la mesa de sus hijos. Se han abierto camino en sociedades donde tuvieron que empezar desde cero. Han llevado y cuidado a Cuba. Ayúdennos a unificarla, a derrumbar ese muro que, a diferencia del de Berlín, no es de concreto ni de ladrillo, sino de mentiras, silencios y malas intenciones. En esa Cuba, con la que muchos soñamos, no hará falta aclarar qué tipo de cubano uno es. Seremos cubanos a secas, cubanos y punto. ¡Cubanos!
Muy lindo, Giovanni. Y me has contestado ya casi la mitad de las preguntas que tenía. Así que la pregunta es, ¿usted viene a oír a Giovanni o a...? Porque puede ir para la calle a gritar. Entonces, ¿cuándo fue ese momento especial? Hablas un poco en lo que acabas de decir, lo que le dicen el momento ajá. Esto no es lo que me han dicho, fue algo en particular que se fue haciendo. ¿Qué fue que empezaste a decir, yo no cuajo con lo que me están diciendo? Bueno, yo creo que fueron una acumulación de momentos. El periodo especial, la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética, por ejemplo, sumió a mi familia en una situación bien difícil, ¿no? Y yo vi la conversión en mis padres. En mi propia casa vi cómo mis padres transitaban de creer a dudar, de estar de acuerdo, a ser unas personas muy críticas con el sistema. Eso cambió muchas cosas en la adolescente que fui. Pero recuerdo un día, que fue el día en que la última gota cayó en la copa de mi insatisfacción. Fue un día que yo me levanté en la mañana, era 13 de agosto. El día 13 de agosto, ustedes saben, es el cumpleaños de Fidel Castro, ¿no? Y yo estaba acostada en la cama, estiré la mano para encender la radio, y cuando encendí la radio, había un locutor de voz engolada que dijo, hoy es el cumpleaños de la patria. Y yo dije, no aguanto más. Ya, ese fue el día. Has estado hablando mucho sobre la informática y cómo haces tu trabajo, y vamos a hablar un poco de eso también, pero antes de eso quería hablar un poquitico más de Sinoto Juventud, que ya has hablado un poco. ¿Cómo conociste a tu esposo, a Reinaldo Escobar? ¿Cómo fue que eso se formó en un matrimonio? Porque él es bastante más mayor que tú también. Nadie es responsable de su edad, ¿no? No, dímelo a mí, pero... Y también un poquitico de Teo, y cuáles son las cosas que tú piensas sobre tu hijo y el futuro de Cuba. Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, sí. Reinaldo Escobar, mi esposo, me encantaría que estuviera aquí compartiendo este momento tan especial en mi vida. Ya se lo contaré. Reinaldo fue uno de esos elementos que me ayudó a ser la persona que soy. Periodista, expulsado de su profesión, cuando en los años 80, finales de los 80, pensó que podía hacer un periodismo más objetivo, más realista, más apegado a la cotidianidad. Y después, pues, devenido en periodista independiente, magnífico mecánico de ascensor para sobrevivir, y sobre todo una persona muy libre, una persona que me ha enseñado el placer de decir lo que uno piensa y pagar las consecuencias por ello. Una persona que ha sido un soporte fundamental en mi vida y de mi familia. Y sobre todo que recuerdo que una de las primeras veces que lo vi, me dijo una frase que se convirtió en una premisa de mi vida. Él me dijo, todo lo que yo he dicho y todos los problemas que me he buscado, era, todos los problemas que me he buscado en mi vida ha sido por decir lo que pienso. Y esa frase y lo que significaba en una Cuba llena de máscaras, de silencio, de oportunistas, de simuladores, una Cuba donde cada palabra se mide como un gramo en la balanza del peligro, esa frase puso mi vida patas arriba. Así que vivo con la persona que me hace más libre. ¿Y cómo lo conociste? Quiero el chisme, Bueno, el chisme. fue por culpa de Mario Vargas Llosa. Mario, deja que te encuentre. Bueno, yo necesitaba leer un libro de Mario Vargas Llosa, autor prohibidísimo en Cuba, de esas personas que están en las listas negras que jamás ninguna editorial publicará, que ninguna librería pública venderá, que ninguna biblioteca incluirá en su catálogo en Cuba. Y bueno, pues ese libro magnífico era La guerra del fin del mundo. Reinaldo era la persona que lo tenía. Y bueno, ese libro selló una relación que ya va para 20 años. Así que gracias, Vargas Llosa. ¿Y lo conociste por un amigo mutuo que te dijo, Reinaldo? Sí, yo sigo con el chisme. Porque bueno, ya te veo, ya te oigo. No, sí, fue a través de un amigo. Pasamos momentos muy difíciles juntos, nos conocimos en pleno del periodo especial.
Tenemos un hijo que se llama Teo, que ahora tiene 18 años, y Teo es el que hace las peores preguntas y las más difíciles, ¿eh? ¿Qué está haciendo Teo? ¿Qué va a hacer Teo? Bueno, Teo es, y aquí voy a compartir una anécdota que con ustedes, que es justamente de una persona que está aquí, que yo quiero mucho, Adolfo Fernández Sainz, exprisionero de la Primavera Negra, y Teo, que es ahora ya un adolescente, fue el niño que en la Primavera Negra, cuando Adolfo fue a prisión, mi esposo Reinaldo le tuvo que decir a Teo, Teo, tu tío Adolfo está en la cárcel, porque bueno, Adolfo era muy cercano a la familia y Teo lo consideraba un tío. Teo, tu tío Adolfo está en la cárcel. Y Teo, con esa facilidad que tienen los niños para las preguntas, inmediatamente dijo, ¿por qué? Y entonces Reinaldo intentó dar una explicación que no fuera tan triste, que no fuera una explicación tan dolorosa. Y le dijo, bueno, porque Adolfo es un hombre muy valiente. Y el Teo, que tenía 8 años en ese entonces, le respondió, ah, entonces ustedes son un poco cobardes porque todavía siguen libres. Ese es mi hijo. Estuviste, como hablas, en Europa, saliste del país en el 2002 y estuviste en Suiza. ¿Qué te llevó allá y por qué regresas? Se sabe que tuviste que regresar por ciertas cosas de familia, pero debe haber sido bien difícil tomar esa decisión. Sí, me fui asfixiada. Tenía una asfixia expresiva, material. Ya había llegado a la conclusión, como muchos otros cubanos, de que jamás podría echar frutos en el país donde estaban mis raíces, ¿no? Entonces me fui, hice mi maleta y me fui con $5 en el bolsillo a empezar una vida nueva en Zurich. Gracias sobre todo a que en ese momento trabajaba como profesora de español para extranjeros de manera ilegal, por eso hablo este español tan raro, porque he tenido que enseñarlo mucho. Y entonces, bueno, gracias a ellos pude organizar el boleto, la estancia, un breve tiempo, y ahí estuve, fue una experiencia maravillosa, me cambió la vida. Como todos ustedes saben, después que uno emigra, nunca vuelve a ser la misma persona. Siempre hay un componente de la otra nacionalidad, del otro lugar que se queda. A mí se me quedó la puntualidad, el orden, el prometerme cosas y alcanzarlas. Creo que soy un poco suiza, ¿no? Regresé, eso fue una gran locura. Todos mis amigos dijeron, estás loca. Mi madre también me dijo, ¿cómo vas a abandonar la tierra del chocolate, hija? Y yo le dije, bueno, mamá, he vuelto. Y entonces me llevó a esa decisión varios motivos. Primero, mi padre enfermó, nunca pude reunificar a mi familia del lado allá del Atlántico, por el medio era muy difícil de llevar, ¿no? Pero yo recuerdo que en un momento me di cuenta que, por ejemplo, me sentaba ante un plato de comida, y ustedes saben muy bien de lo que estoy hablando, me sentaba frente a un plato de comida y decía, ay, Dios, mi familia no tiene una comida así en Cuba. Me iba a comprar un par de zapatos y calculaba y pensaba, ay, Dios, ¿cuánto de este dinero para comprar estos zapatos mi familia pudiera usar? ¿Cuántos días para sobrevivir en Cuba? Me pasaba la vida conectándome a internet para buscar noticias de Cuba, entrar a los foros de Cuba. Y en un momento me dije, tú no estás viviendo en Suiza, Joanny, tú estás viviendo en Cuba. Así, hice mi maleta y me fui. No me arrepiento, pero fue una gran locura, ¿eh? ¿Y tu niño estaba pequeño o estaba contigo? Mi hijo estaba conmigo, le pregunté, me apoyó, era menor también, no sabía mucho, pero me apoyó, nunca me lo ha echado en cara. Y yo recuerdo que dije, bueno, voy a volver con una condición, no voy a volver al punto en que me fui. No voy a volver a ser la persona que calla, que se guarda sus opiniones, no voy a volver a colgarme la máscara. Si regreso, quiero regresar siendo la persona que soy ahora. Y bueno, creo que lo he cumplido, ¿eh? Lo has cumplido. Bueno, voy a usar algunas preguntas de los lectores que nos lo enviaron por Twitter y también por el internet. Dice, Joanny se autorreconoce como periodista digital independiente, como un electrón libre. Sin embargo, se ha convertido en mucho más que eso. ¿No será más importante que junto con un medio de información independiente ella crea
un partido o un movimiento político con el objetivo de lograr una nueva Cuba? Bueno, yo lo que más soy es ciudadana, ¿no? Yo soy una ciudadana por cuenta propia. Y no dan licencias de ciudadanos en Cuba. Pero ¿qué pasa? La Cuba que yo sueño, ni los políticos ni el presidente van a ser los más importantes, serán los ciudadanos. Será una nación que se base en la palabra. Será una nación que se base en la palabra, en el argumento, en la información, en la discusión, en la polémica, en el debate público. Entonces yo creo que tengo una gran responsabilidad en ese sentido, ¿no? La política con minúsculas se hace en los palacios de gobierno y en las cancillerías. La política con mayúsculas se hace desde abajo. Entonces tengo una gran responsabilidad de hacerlo desde abajo. Tengo el sueño, como ustedes saben, de dedicar el resto de mi vida al periodismo, a fundar medios de prensa, a tener un día la posibilidad también de enseñar a otros periodismo, quizás en una universidad, frente a un aula. Y yo pienso que eso va a ser muy importante para el presente y el futuro de Cuba, porque no podemos dejarle otra vez el país en manos ni a las armas ni a los líderes únicos. Mira lo que nos ha pasado ya. Por tanto, es importante que haya gente responsable detrás de la información, gente responsable detrás de la opinión, gente responsable detrás de la prensa, porque si no, entonces corremos el peligro de volver a firmar un cheque en blanco al otro aventurero que venga, ¿no? Otra pregunta que nos llegó. Mario Molín se escribe: Yoani, simpatizo contigo y quiero desearte mucha suerte. También quisiera entender cómo tú piensas que el beneficio económico de quitar el embargo logre llegar al pueblo de a pie. Te pregunto porque ni siquiera aquí en la democracia americana podemos estar seguros, mucho menos garantizar que los beneficios y ganancias de los grandes negocios o del Estado lleguen a los de a pie. ¿Cuál es tu razonamiento? Sí, bueno, como les decía, y vuelvo a la respuesta sobre mi esposo, todos los problemas que he tenido en mi vida me los he buscado por decir lo que pienso. Ese no va a ser el único tema donde no me busque problemas, ¿no? Quiero decir también que a veces yo voy por el mundo y no solamente me hacen este test de dónde soy, si de la Cuba de aquí o de allá, sino que todo el mundo de cualquier nacionalidad, en lugar de preguntarme sobre derechos, democracia, libertades en mi país, lo primero que me pregunta es del embargo. Es como un test que nos hacen a los cubanos. Y digo, bueno, pero hay cosas mucho más importantes. Yo pienso que eso se debe en parte a que el gobierno cubano ha sobredimensionado mucho el tema para desviar la atención de las cuestiones más importantes, ¿no? Bueno, como ves, lo que él ha preguntado ha sido una cosa en sí que él te respeta, y, o sea, que él lo que está tratando de entender. Sí, cómo, parto de la buena intención de la pregunta, claro está. Entonces, aclarado ese punto y aclarado otro punto importante, que es que en Cuba, de todos los activistas que estamos allí tratando de lograr una Cuba más democrática, entre esos activistas hay todo tipo de posiciones sobre el embargo. Personas que están a favor de que lo quiten, otros que están en contra, pero eso no es un elemento para nada de desunión. Podemos convivir perfectamente con eso. Y un ejemplo estupendo es Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, una persona que respeto muchísimo. Que tiene una posición diferente a la mía y sin embargo colaboramos, trabajamos juntas sin ningún tipo de dificultad con eso, ¿no? Ahora, mi posición en ese punto ustedes la conocen. He nacido en un lugar donde todo se trata de justificar con el embargo. Todo, desde la falta de libertades en la calle, la ausencia de papas en nuestros platos, la carencia de tomates en el mercado. Entonces, bueno, pues soy muy crítica precisamente porque desde pequeña me han querido hacer creer que todo es culpa del embargo, ¿no? No creo que si lo quiten mañana vaya a cambiar nada la situación del cubano de a pie, porque lo cierto es que nuestro país no tiene dinero para comprar. Somos una nación que vive de los subsidios, vive de la apoyatura económica que viene desde Venezuela. No creo que vaya a cambiar nada.
pero creo que será un cambio más simbólico que realista, ¿no? Más, Bueno, claro, si quitan el embargo tienen la habilidad de poder sacar préstamos y poder pagar las cosas. O sea, ¿qué fue lo que pasó en Canadá, en España, en todos estos otros países donde ese están es el debiendo? peligro, ese es el peligro. Están Pero ya viviendo. conozco un país, ya vivo bajo un gobierno que tiene el embargo y aún así se las gasta todas en reprimir y se las gasta todas en controlar. Te dije que me iba a meter en problemas. No, no, y ahora viene otro. Pero lo bueno es que vamos a hablar tú y yo de otra cosa, pero quería otra pregunta más que vino por internet. Este viene de un señor llamado Arturo Aballi. Y dice, Aballi, y dice que has dicho que ya explicaste cómo estás pagando tu viaje a 3 continentes, pero yo creo que mucha gente que te admira quisiera que aclararas este asunto para que no queden preguntas y haya transparencia. Sí, claro, claro. Siempre me lo van a preguntar porque el gobierno cubano tiene como un conflicto de evitación, aproximación hacia el dinero, ¿no? Todo, la prosperidad, el tener una base material, todo eso les resulta muy incómodo. El gobierno cubano, no estoy hablando de la persona que hizo la pregunta, solo una pequeña introducción. El gobierno cubano está acostumbrado a tratar con ciudadanos que no están empoderados ni material, ni informativa, ni en cuanto a derechos, ¿no? Le conviene a ese ciudadano que se pase el día en el ciclo de la sobrevivencia, que no puede pensar más allá de la comida que va a comprar y cómo obtener los pesos convertibles. Cuando un ciudadano se sale de ese ciclo, ya sea porque es un ciudadano talentoso que ha logrado hacerse con sus propios recursos o porque recibe la solidaridad de mucha gente, pues ya eso empieza a incomodar al poder. Y enseguida pues ponen en duda la integridad ética y moral de la persona. Claro, eso es realmente una gran muestra de doble moral porque no hay que vivir en Cuba para saber con los lujos, el despilfarro y los obscenos atributos del poder que viven los jerarcas en Cuba, ¿no? Pero voy a mi viaje. La transparencia. Voy para allá. Bueno, mira, te voy a contar detalladamente ahora que tenemos tiempo. No hay café pero no importa, con agua entonces. Voy a contarte cuando me fui a Brasil, unas semanas antes de mi viaje a Brasil, que además había sido un viaje muy agónico, pospuesto una y otra vez por las negativas de viaje, un grupo de bloggers brasileños creó un sitio web y centavo a centavo en ese sitio web se recogió el dinero para mi boleto y mi estancia en Brasil. Fue una estancia muy bonita. Después logré tener unos días incluso muy lindos en Río de Janeiro, en que la Federación Hotelera de Río de Janeiro, en desagravio por lo que me había pasado a la llegada al aeropuerto de un pequeño grupo de fanáticos que me insultó, me regaló un par de noches en un hotel muy bonito con una vista fabulosa al mar. Así que después me fui a un festival de cine en la República Checa, precisamente en Praga, que costeó todos mis gastos, mi estancia allí. Después me fui a México, donde la Universidad Iberoamericana me había invitado, claro está. Como ustedes saben, todos estos centros académicos, cuando invitan a una persona a dar conferencias, pues lo mínimo que hacen es garantizar un techo y una transportación. Pues asimismo fue en Nueva York y Washington. Academias, universidades donde impartí conferencias, talleres sobre blogs, blogostroika y todo eso, y muchos amigos. He recibido una solidaridad increíble. No me ha faltado un plato de comida. Es más, he tenido que rechazar platos de comida porque son demasiados. Aquí hay una persona que sabe que cuando llegué a Brasil, un cubano que estaba en el público en una presentación que fue boicoteada, se acercó a mí y me dijo, quiero ayudarte, y me regaló un iPad 3. Los cubanos son así. Llegué aquí gracias también a la solidaridad y al ahorro constante de mi hermana, que es una emigrada, una exiliada en Florida. Prácticamente lleva 2 años aquí, farmacéutica. Junia, un saludo. No veo nada. Y de aquí miré a Perú. Una amiga joyera, trabaja La Plata, hizo
unos pendientes y unas joyas muy bonitas con el símbolo de mi blog como regalo. Y bueno, ella me va a ayudar a estar en Perú también, en su familia y un gran grupo de lectores que tengo ahí. Y después me voy a Europa con Amnistía Internacional, academias, a la Universidad Libre de Berlín. Te puedo asegurar que no hay un centavo de un gobierno, que no hay un centavo de un partido, que no hay un centavo de ningún grupo de una tendencia ideológica definida. Gracias. El gobierno cubano dice que soy millonaria. Es cierto, soy millonaria en amigos. Bueno, voy a regresar un poquitico a lo que a mí me interesa. ¿Tú bailas? Uf, yo bailo muy mal. No, Dios no me lo podía dar todo, ¿sabes? Pero si tú bailaras como escribiera. Y entonces, cuéntame, ¿tienes una banda favorita o grupos musicales favoritos? Sí. Vi que tuiteaste Sí, de sí. casa de Chirino anoche. Sí, cómo no. No bailo muy bien, pero me encanta escuchar música. Y claro está, me gusta mucho la música cubana. Me gusta mucho la música cubana actual. Los Aldeanos, Escuadrón Patriota. Me gustan también mucho la música que se hace desde el exilio, Willy Chirino, Donato Poveda, los Estefan, claro está. Si un día me gustaría que tuviéramos un segundo himno nacional, yo creo que tendría que ser interpretado por Celia Cruz, en la voz de Celia Cruz, ¿no? Bueno, lo tenemos en una de nuestras estaciones de radio, a Celia, sí, todas las mañanas la oigo. Vamos a hablar un poquitico de lo que es tu estancia aquí. Ya has hablado un poco de lo que es el exilio, pero también lo que has visto, o sea, cuando tú pasas y pasas por las calles, ¿cómo tú lo ves desde cómo tú pensabas que pudiera ser? Es que yo estoy ahora viendo caer muchos estereotipos, ¿no? Muchas mentiras también. No es que me las creyera, pero uno siempre le queda la duda hasta que no lo comprueba por sí mismo. Entonces a mí me habían hablado por ejemplo, en el tema de la ciudad de Miami, mucha gente me había dicho, bueno, es una ciudad que no tiene vida cultural, todos esos clichés, todos esos estereotipos mal fundamentados y a veces malintencionados. Lo cierto es que estoy viendo una ciudad viva, dinámica, que nunca duerme, por lo que veo, una ciudad con muchos apetitos intelectuales y académicos, como lo demuestra este Miami Dade College. También estoy viendo una ciudad con mucha solidaridad. En Cuba hemos perdido la solidaridad porque nos hemos vuelto muy desconfiados del otro. Siempre pensamos que el vecino, el amigo, el hermano puede ser de la seguridad del Estado, puede ser un informante, puede ser un delator, y entonces nos cuidamos del otro. Aquí veo esa pureza, esa espontaneidad del cubano, que tiene el cubano por idiosincrasia y por identidad, de dar, de hablar en voz alta, de decirte lo que piensa. Eso me ha impresionado. Hablar harto, hablamos harto, sí. Y cuando ves ese pelo largo y ese a veces traje de hippie como te han puesto, ¿tienes promesa? ¿Qué está pasando ahí? No, yo tengo una promesa con la libertad, entonces yo soy libre en mi pelo también. Él es tan libre como yo. Él es tan libre como yo. El pelo es tan libre como tú. No, a mí me encanta, pero se le No, él es libre como yo. Quiero referirme a algo que ocurrió ayer, porque yo te he seguido por muchos años a través de tu blog y también en Twitter. Y ayer estaba el Twitterverso calientico. Estaba bien caliente tus intercambios con varios de los que te siguen a ti. Y hubo un post que merita mencionar. Escribiste, me acuerdo de la frase de Gandhi. Primero te ignoran, luego se ríen de ti, después te atacan. Entonces ganas. Estoy en la fase que me atacan. Y la respuesta vino. No son ataques, es una forma de despertarte de lo falso que te han hecho ver el capitalismo cruel y del cual te ilusionas. Y tú respondiste,
No hace falta que nadie me despierte. Vivo bajo un capitalismo de Estado, de clan familiar, sin derecho a la protesta. Mi pregunta: ¿tú no tienes ahora ya un miedo cuando tú regreses? Porque siempre tú has escrito bien fuerte y bien clara, pero cada día que pasa te estás poniendo todavía más fuerte y más clara. Que la libertad es contagiosa, uno siempre quiere más. ¿Sí? El miedo llega a un punto en que ya no te pueden infundir más miedo. Hoy en la mañana justamente yo hablaba que el miedo es como si usted tomara un vaso con agua, lo llenara y después intentara echar más agua. Ya no cabe más. Cuando uno llega a un punto de tanto miedo, ya no te pueden meter más miedo, ¿no? Entonces, sí, ya, ¿qué me pueden hacer? Pueden hacer cosas muy feas, lo sé lo que pueden hacer, lo he visto. He visto el rostro debajo de la máscara y es horrible. Pero yo pienso que, en primer lugar, hay muchas maneras de reaccionar ante el miedo, ¿no? Hay personas que se paralizan, se esconden debajo de la cama, se callan. Yo desde pequeña, las cosas que me daban miedo, yo corría hacia ellas. Me gustaba enfrentar mis temores comprendiendo por qué me atemorizaban, ¿no? Entonces eso es lo que hago. No me van a perdonar si me callo ahora. Por tanto, seguir diciendo es también la manera de protegerme a mí, a los míos. Además, tengo mucho que decir todavía. ¿Y qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Lo más grave, bueno, pues yo creo que lo más grave lo tengo en mente desde el primer día que publiqué el primer texto, ¿no? Cuando uno desafía un poder que no le gusta que lo desafíen, que se comporta como un padre despótico que no permite que sus hijos se rebelen, está claro que tiene que estar preparado para todo. Estoy preparada para todo. Lo que más temo es mi familia. Pero bueno, sobre mí, conmigo, ¿qué puede pasar? Lo final, me voy en paz. He vivido la vida con la libertad que he querido, dentro. Me voy en paz. Cuando piensas, cuando hablas de hasta cierto punto que tus palabras te protegen, que lo que es la publicidad te protege, tú eres una mujer de fe, tienes tantos niños que se criaron en Cuba, no vivieron esa generación de tener una iglesia. ¿Qué es el marco tuyo, lo que es la ética y la fe? Bueno, a mí me tocó la época del ateísmo más feroz, ustedes saben, ¿no? Donde mi abuela se escondía el crucifijo en la ropa interior y rezaba en voz baja y bueno, pues todo eso que vivimos en los años 70 y 80, ¿no? Después creo que me he vuelto agnóstica con dudas metafísicas, pero creo en cachitas. Bueno, sí, fue a donde primero llegaste. Fui allí a la ermita y al malecón, ¿no? Al malecón que está frente a la ermita fue muy impresionante, muy lindo, porque me parecía que estaba en La Habana en muchos sentidos y entonces me asomé y dije, bueno, tan cerca pero tan lejos, ¿eh? Sí, así es. Y a veces en Cuba, cuando las damas de blanco, que tú conoces a muchas de ellas, van y caminan en la iglesia en La Habana, a veces tú has participado, a veces no. ¿Tienes alguna idea de lo que es la religión en Cuba en este momento? Si lo que es la iglesia, no solamente la católica, pero las iglesias protestantes, si está creciendo ese tipo de reflexión en el pueblo. Sí, hay una vuelta a la fe en muchos sentidos, ¿no? La gente necesita creer y además pues la iglesia, no solamente la católica, también pues las protestantes han dado cobijo, resguardo, ayuda, solidaridad a mucha gente lastimada. Y yo pienso que sí, que el cubano se está refugiando en el templo nuevamente. Lo que pasa es que a veces cuando se interrumpe una tradición, cuando se interrumpe algo que formó parte de tu identidad, retomarlo se vuelve complicado, se vuelve difícil. Es como que uno va tropezando. Pero sí, yo creo que el pueblo cubano ahora mismo es profundamente creyente, ¿eh? Lo cual no quiere decir que sea profundamente practicante, son un poquito más indisciplinados a la hora de practicar, ¿no? Sí, eso ha sido un lema constante. Pues
Ha pasado un año desde que el Papa Emeritus Benedicto fue a Cuba y por eso te estaba preguntando, porque no sé si en realidad viste algunos cambios. Hubo una crítica bastante fuerte dentro de la misma iglesia en Cuba y aquí, que si acaso la iglesia en Cuba estaba demasiado suave, que si acaso el cardenal no estaba suficientemente fuerte para poder tratar al gobierno de Cuba. ¿Cuáles son tus observaciones? Bueno, como te decía que yo soy agnóstica con dudas metafísicas, yo no centro mis esperanzas ni los cambios de mi país en lo que pase en la jerarquía católica ni en el Vaticano, ¿no? O sea, trato de pensar que lo podemos hacer nosotros los ciudadanos. Es cierto que la visita del Papa fue un momento muy controversial. Yo recuerdo, y te lo voy a responder en tiempo de Twitter, la red social de 140 caracteres, recuerdo un tuit que yo envié por esos días que estaba Benedicto XVI en Cuba y bueno, había muchísima gente arrestada, teléfonos cortados, activistas detenidos, yo estaba detenida en mi propio domicilio y yo mandé un tuit que decía, las plazas llenas, los calabozos también. Eso fue para nosotros la visita de Benedicto. Bueno, ya lo que me queda es una pregunta y mi pregunta final. Un periodista nunca tiene una pregunta final, siempre después viene otra y otra. No, yo te voy a estar siguiendo el día entero, así que... ¿Qué deseas que... Ya hasta cierto punto lo tocaste al principio, pero quisiera saber en tus propias palabras, ¿qué deseas que el pueblo cubano en Miami se lleve de tu visita aquí y de tu viaje por el mundo en 80 días? Bueno, de veras sería mucho desear, mucho aspirar, mucho soñar. Si logro transmitir la idea de en Cuba, hay gente muy preocupada por el destino nacional. Hay gente responsable, patriota, que no se ha creído la versión oficial de la historia. Hay gente que está despertando, yo soy una de ellas, como decía en mi texto. Si yo pudiera transmitir ese sentimiento de ebullición de que Cuba está cambiando, no por voluntad del gobierno ni por las pequeñas, cosméticas y lentas reformas que vienen desde arriba. Cuba está cambiando en el interior de los cubanos. Eso me da esperanza. Gracias, Yoani. Gracias.